emergencia, buenas tardes. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle de Café con Padre Vaz. ¿De qué departamento, señor Godoy De Cruz? Gutiérrez, Maipú. Maipú. No me figura la calle, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor, buenas tardes. Hablar de violencia institucional es hacer referencia a aquellas prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales cometidas por acción u omisión por funcionarios públicos vinculadas a impedir el acceso o ejercicio de derechos, principalmente de sectores vulnerabilizados de la sociedad, y a procurar la impunidad de los autores. Sistemáticas. La institución le brinda herramientas al autor, que se sirve de la institución, para agredir y procurarse la impunidad. Arbitrarias. Cuando la acción excede el límite de lo necesario y lo adecuado en tal situación, e ilegales cuando se realizan fuera de la ley. Ahora vamos a hablar sobre los sujetos. Tenemos los sujetos activos y los sujetos pasivos. Cuando hablamos de sujeto activo, hacemos alusión a los funcionarios públicos, miembros del Estado, que están en ejercicio de sus cargos. Así, el artículo número 77 del Código Penal define al funcionario público a todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, tanto sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. En ellos tenemos la fuerza de seguridad, ya sea la policía, la gendarmería, los preventores, el servicio penitenciario. Ahora sí, vamos a hablar de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos son aquellos grupos vulnerabilizados en la sociedad. Son grupos que sistemáticamente y estructuralmente son el producto de una situación económica y social particular, que están en condiciones de ser más sensibles a la violencia institucional. Un bien jurídico protegido, decimos que la violencia institucional afecta la autonomía y la libertad en sentido amplio. El ejercicio de cualquier derecho que lleva a que la persona pueda desarrollarse libremente en su proyecto de vida y personalidad no es solamente lo concreto de la vida y propiedad, sino que hace a la persona con su vida y con su tiempo. La primera modalidad que vamos a tratar va a ser el hostigamiento. El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. Según la Real Academia Española, hostigar es matar a alguien o burlarse de él insistentemente. En un sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador. Las violencias a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales son, sin duda, uno de los principales problemas que enfrentar nuestra democracia argentina. Jóvenes muertos en comisarías, personas desaparecidas después de habérselas visto por última vez a ser detenidos por agentes policiales, terceros muertos en tiroteos innecesarios o supuestos delincuentes que caen abatidos en dudosos enfrentamientos. Son solo algunos ejemplos de los casos que la sociedad argentina está acostumbrada a leer en los periódicos todos los días. En este contexto deben ser bienvenidos los diversos intentos por iniciar procesos de transformación de las fuerzas de seguridad. Durante los últimos tiempos se han iniciado una serie de reformas en distintos lugares que buscan, por métodos diversos, evitar estas graves violaciones a los derechos humanos. Si bien la realidad es que enfrentar estos problemas no tiene soluciones mágicas o inmediatas, ya que existen policías que son protegidos por superiores, casos graves de corrupción, investigaciones judiciales ineficaces, falta de control político, un deficiente reclutamiento, formación e instrucción de agentes, entre otras. Finalmente, tampoco debe soslayarse el alcance del problema de la impunidad. El efecto de la impunidad es doblemente perverso. Por un lado, genera la sensación en el que la goza, de que lo puede todo y sin correr el riesgo de eventuales sanciones. Por el otro, desalienta a los que sufren, que sienten que ya no pueden esperar justicia por sus instituciones. Detención arbitraria. La Ley 6.722 de la provincia de Mendoza establece las normas generales que regulan el funcionamiento, la organización y los recursos humanos de la policía de la provincia de Mendoza. Las detenciones y o aprehensiones irregulares e injustificadas, las interceptaciones en la calle que incluyen agresiones verbales y golpes, los controles de circulación, cacheos, apremios ilegales bajo custodia, los paseos en móviles policiales con golpes, insultos y amenazas, son prácticas incluidas en el concepto de violencia institucional y que se encuentran terminantemente prohibidas por la Ley 6.672, que regula el funcionamiento y la organización de la policía de la provincia de Mendoza. A saber, la policía puede detener a una persona en circunstancias legalmente previstas. Por ejemplo,
El artículo 248 del Código Procesal Penal nos da un supuesto. Cuando existe motivo para sospechar que la persona ha participado del delito o contravención con orden emanada de autoridad judicial competente. Segundo supuesto, según el artículo 149 del Código Contravencional de Mendoza. Los oficiales y auxiliares de la policía de la provincia deberán aprender aún sin orden judicial al que sea sorprendido infraganti en la comisión de una infracción, cuando ésta sea de efecto continuado o cuando se diera la fuga inmediatamente después de intentar su comisión o de haberla cometido. Y tercero, detención por averiguación de identidad y antecedente. Se dan tres situaciones. Primero, conocimiento previo de que la persona cometió o va a cometer el delito. Segundo, si la persona se niega a identificarse, la policía puede detenerte y trasladarte a la comisaría. Y tercero, la ley número 9090 del Código Contravencional incrementa la facultad policial de efectuar aprehensiones sin orden judicial, por ejemplo, si portase algún elemento parecido a un arma. La detención en la vía pública de una persona para averiguar sus antecedentes o corroborar su identidad no justifica en principio la privación de libertad ni lógicamente el ejercicio de violencia. En principio, la regla constitucional es que solo un juez es quien tiene potestad para privar de libertad. En consecuencia, la policía necesita una orden judicial previa. No existe norma que obligue a circular con DNI o cualquier documentación válida que acredite la identidad. Ello es un requerimiento vinculado a un delito en el texto de la Ley 6.722, régimen para la Policía de Mendoza, pero convertido en falta autónoma en el nuevo Código Contravencional, por lo cual su portación es lo recomendable. Ante un caso de estas similitudes, debemos saber que contamos con un gran recurso, el habeas corpus. Es una solución cuando se ve atacada, amenazada, restringida de forma ilegítima nuestra libertad física. ¿Cuándo puedo iniciar un habeas corpus? Puedes usar el procedimiento del habeas corpus si una autoridad pública que no tiene una orden escrita de detención amenaza o limita tu libertad física, o si sos una persona alojada en una cárcel, comisaría u otra repartición y agravan ilegítimamente las condiciones de tu privación de libertad. Otra de las modalidades es la tortura, que con el pasar de la historia ha estado presente en la sociedad. A pesar de ser, por gran tiempo, una práctica usual en la humanidad, poco a poco la visión de la tortura se fue tornando hacia el establecimiento de su abolición. Hoy, en el pensamiento internacional y en el marco de los derechos internacionales, la tortura es considerada una acción violatoria de los derechos humanos. Es catalogada como un acto ignominioso y envilecedor que genera reproche, repudio y desprecio por parte del ente humano, que es consciente de las consecuencias nefastas que produce la misma. En razón de lo anterior, la misma sociedad, por intermedio de las organizaciones internacionales en pro de la defensa, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos, busca la protección contra los actos de tortura, que apunten a su eliminación, por ejemplo, por medio de su calificación como crímenes de lesa humanidad. En nuestro Código Penal está contemplado en su artículo 144 tercero que será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, con cualquier clase de tortura. Se entiende por tortura no solo los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. Este delito afecta el derecho a la libertad, la integridad psíquica y moral, a la vida, a la dignidad humana y el honor. En consecuencia, la tortura deshumaniza a su víctima, a quienes cometen los actos, y también al sistema social que tolera esta práctica. Desaparición forzada de personas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, dispone cuáles eran los crímenes de lesa humanidad, que resultan ser aquellos actos que se indican cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre aquellos actos se encuentra la desaparición forzada de personas, descrita como: por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política con su autorización o apoyo, seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Las desapariciones forzadas implican un triple sufrimiento. Primero, para la víctima, muchas veces es torturada y siempre temerosa de perder la vida. Segundo, para la familia, no saben la suerte de sus seres queridos, muchos de ellos también están amenazados. Y tercero, para la sociedad, que se utiliza como estrategia para infundir terror en la población.
Después tenemos las ejecuciones extrajudiciales o gatillo fácil. Se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado o con la complicidad, tolerancia de estos. Cuando un agente perteneciente a los cuerpos seguidos del Estado, un ejercicio en su cargo, priva arbitrariamente de la vida de una o más personas. El 16 de septiembre del 2021, un jurado popular en representación del pueblo de Mendoza dio su veredicto en el primer caso de ejecución extrajudicial y declaró culpable al ex policía José Alexis Méndez Castro, siendo condenado a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado, por la calidad de sujeto activo y por el uso de arma de fuego. A su vez, se lo declaró culpable por otro hecho de abuso policial contra un hombre en el 2018. José Alexis Méndez Castro, oficial, con años de trayectoria, formado, capacitado, que prestaba servicio en la Comisaría 59 hacía varios años, que al momento del hecho era funcionario de la policía y se encontraba en el ejercicio de sus funciones. Ya para ese entonces, la Inspección General de Seguridad había recomendado la cesantía en la fuerza. Ricardo Bazán Zárate Díaz, Ricardito como le decían en el barrio, joven de 29 años de edad, era hijo, hermano y padre, no tenía antecedentes ni condenas, era inocente para la ley penal. Trabajaba como recolector de basura en el municipio de Capital de la ciudad de Mendoza y en la construcción. Se imputó a José Alexis Méndez Castro la comisión del delito de homicidio doblemente agravado por el abuso de su función o cargo y por ser cometido mediante arma de fuego. El homicidio doloso fue cometido con dolo de homicidio, el cual comprende intención voluntaria y conocida de matar a otra persona, pero también habrá intención o dolo cuando se ejecuta una acción que se sabe que puede provocar la muerte e indistintamente se realiza, es decir, de manera eventual. Este delito comprende dos agravantes. Abuso de la función. Se agrava la comisión del homicidio por la condición especial que Alexis Méndez Castro tenía al momento del hecho. Era miembro de las fuerzas de seguridad y cometió el crimen en ejercicio de su función. El artículo 80, inciso 9 del Código Penal impone una pena de reclusión o prisión perpetua al que matare a otro abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Abuso de arma de fuego. Utilizó tal instrumento para cometer el homicidio. El arma apta para disparar. El artículo 41 bis del Código Penal contempla el agravante en el caso de que algunos de los delitos comprendidos en el Código sea cometido con empleo de un arma de fuego. Por su parte, la defensa no pidió la absolución, sostuvo que su cliente era culpable, pero no culpable como afirmaba la acusación. Méndez Castro no tuvo intención de matar a Ricardito, era culpable de homicidio culposo, por exceso en la función, es decir, por haberse cometido en exceso del cumplimiento de los deberes de su cargo. Y así, los 6 disparos efectuados por el policía argumentaban que eran seguros y disuasivos, y no a matar, encontrándose la actuación justificada por el ejercicio legítimo de su cargo, acorde estrictamente a la ley. Finalmente, la Fiscalía y la querella probaron más allá de toda duda razonable que Alexis Méndez Castro tuvo presente al momento de matar la voluntad de llevar a cabo la muerte de Ricardito con conocimiento que utilizaba el arma y que se realizaba en abuso de su cargo. Tuvo conocimiento e intención de matar. El 1 de mayo del año 2019, en calle Libertad, entre las Rosas del Garrobal, del barrio Nueva Esperanza, en La Favorita, ciudad de Mendoza, entre las 21:40 y las 22 horas. Ricardito Bazán Zárate sube una camioneta en la puerta de su casa para salir a hacer compras junto a su amigo. Avanzan de a 15 metros, una patrulla policial los intercepta. Deciden arbitrariamente detener la camioneta. 3 oficiales de la Comisaría 59 les ordenaron bajarse, entre ellos Méndez Castro, quien era conocido por sus prácticas abusivas y en otras oportunidades había amenazado de muerte a Ricardito. Detienen la camioneta, Ricardito y su amigo bajan, les ponen las manos en el capó, los requisan y realizan un palpado de armas en donde no encuentran nada. Sin embargo, Méndez Castro le dice a Ricardito que lo va a llevar por averiguación de antecedentes a pesar de estar a menos de 15 metros de su domicilio, por lo que Ricardito salió corriendo con intención de entrar a su vivienda. Méndez Castro comenzó la persecución con el arma reglamentaria en la mano y Bazán recibió por la espalda uno de los 6 disparos. En su declaración, el oficial sostuvo que Ricardito habría sacado un elemento contundente mientras lo perseguía y que por eso había disparado, pero personal de la policía científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera en el lugar del crimen no era apta para el disparo, incluso esta arma no tenía huellas de Ricardo. Desde un primer momento, los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido plantada, varias horas después del asesinato, por los policías para justificar el asesinato de Bazán. Todos los testigos corroboraron que Ricardito no estaba armado al momento de la requisa. Por su parte, los abuesos confirmaron que la escena del crimen había sido alterada. Los efectivos que participaron del hecho con Méndez, Gabriel Martínez y Gabriel Barroso guardaron silencio sobre el asesinato hasta que horas más tarde el fiscal les secuestró las armas reglamentarias. Para ese momento, Ricardito ya llevaba muerto varias horas.
Méndez Castro persiguió a Bazán 200 metros. Al llegar al pasillo de la calle Libertad, comienza a realizar disparos. Es así que la policía científica rescata de un palo rollizo un proyectil que corresponde al arma de Méndez Castro a la altura de 1,27 m. Aparecen otras 2 vainas correspondientes al arma del oficial y una tercera vaina aportada por un testigo vecino que le entrega al personal de la policía. Ricardito llega al final del pasillo y gira hacia la izquierda por ruta 99 hacia el sur, y Méndez Castro realiza 2 disparos más. Uno de los disparos le produce la muerte a Ricardito, el cual ingresa a la altura de 1,50 metros por la espalda. El otro disparo lo roza a la misma altura. De la pericia técnica realizada por el ingeniero Salazar, surge que los disparos efectuados por Méndez Castro no fueron a zona segura como alega la defensa. Fueron realizados a un ángulo de 7 grados, casi en línea horizontal, es decir, a zonas vitales. Un disparo seguro es a 45 grados, lo cual asegura la destrucción del proyectil. En segundo lugar, la pericia demostró que los disparos fueron realizados a 22 metros. Luego de haber disparado, Méndez Castro vuelve con sus compañeros policías y no pone en conocimiento a su superior de lo sucedido, y lo deja a Ricardito tirado sin prestar ningún tipo de auxilio, siendo que la radio policial funcionaba perfectamente para dar aviso de la situación. A Ricardo lo ayuda un grupo de vecinos que salen a la calle y lo trasladan al Centro de Salud 300 en La Favorita, donde pierde la vida a pocos minutos de haber ingresado. Luego de varias horas, el policía Méndez Castro confiesa que fue él quien disparó. Vos, yo, cualquiera puede ser víctima de este tipo de violencia. Debemos trabajar para reducirla a cero. Para ello, como ciudadanos, debemos ser conscientes. Las instituciones públicas deben ser responsables y garantizar el acceso equitativo a la justicia. Una sociedad pacífica e inclusiva se construye sobre el respeto a los derechos humanos y la protección a los grupos de riesgo. Esperamos que esta sentencia permita a la policía renovarse. Una policía que sea respetuosa de las normas, que no use más el arma reglamentaria contra personas que no han cometido ningún delito. Un policía que no detenga más a chicos y chicas por su rostro o vestimenta o por vivir en un determinado barrio. Una policía que no asocie vulnerabilidad y pobreza con delincuencia.